Buenas tardes, comunidad de Macondo, comunidad latinoamericana. Buenas noches para los que nos siguen desde España. Un nuevo jueves, otro jueves que parece que estamos un poquito más cerca de la Tercera Guerra Mundial. No sé cuántos jueves ya he dicho esto en este último año, lo cual ya de por sí es bastante sintomático, ¿no? De los tiempos que estamos viviendo. Hace una semana analizábamos el ataque ilegal de Israel contra Irán y hoy toca hablar de la agresión de Estados Unidos, de las fuerzas militares de Estados Unidos contra Teherán, como de costumbre, sin aprobación del Congreso de Estados Unidos, sin aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, sin agresión previa por parte de Irán, absolutamente ilegal y revestida por parte de los medios de información y muchos políticos, incluso aquí en Europa, como algo preventivo, defensivo, inevitable, existencial, como siempre, la retórica belicista por encima de todo. ¿Tenía Irán esas armas nucleares o estaba por tenerlas? Parece que es una cosa de menos, ¿no? Que no preocupa demasiado. Ya vimos las armas de destrucción masiva, supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y 1 millón de civiles iraquíes que fueran víctimas de esa mentira. ¿Qué se viene ahora? ¿Está la comunidad internacional a la altura del momento histórico que estamos viviendo? Bueno, hoy lo vamos a hablar con la periodista que quizás mejor conoce la región y que hemos tenido el honor de tener aquí en Macondo varias veces, con Olga Rodríguez. Y luego nos vamos a Chile, que este domingo va a celebrar las primarias para elegir a los candidatos presidenciales, que sí, Chile va a ir a las elecciones en pocos meses y toca hacer balance de este mandato de Gabriel Boric, que tiene sus momentos que analizar. Así que sin más detallitos, vamos a arrancar. No se olviden de hacerse suscriptores de Caras y Caretas, dejar los comentarios, dejar los me gusta, que nos ayudan de cara al algoritmo de YouTube, el omnipresente algoritmo. Bienvenidos. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito. Buenas noches a la comunidad de Macondo. Vamos a iniciar entonces analizando lo último que hay sobre esta guerra que recuerden comenzó en este plano, ¿no? En el plano del ataque de Israel a Teherán, que fue respondido por Teherán y que tuvo esa nueva instancia cuando Estados Unidos atacó con aviones de estos B-2 Spirit, aviones furtivos, ingresó a territorio iraní y atacó las instalaciones nucleares en un ataque que al principio el propio Donald Trump presentó como hemos destruido todas las instalaciones nucleares, pero después fue relativizado por los propios medios estadounidenses que a esta altura lo que están diciendo es que no logró tocar los aspectos fundamentales de ese programa nuclear, ese programa de energía nuclear iraní, ni tocar sus reservas, ni hacer una afectación tan importante como había sugerido el presidente. Teherán también respondió atacando una base militar muy importante en la región de los Estados Unidos en un ataque que fue avisado aparentemente de manera previa para minimizar los daños, pero el propio Ayatollah Khamenei ya ha anunciado que esto demuestra que tienen capacidad de atacar esas bases, como habían demostrado en los últimos días, que tenían capacidad de pasar por encima de atravesar las capas de defensa antiaérea de Israel, esa especie de campana de hierro que aparentemente era invulnerable, y al llegar a ciudades tan importantes como Tel Aviv o Haifa. Nos acompaña Olga Rodríguez, ya está en línea. Bienvenida, Olga, otra vez acá en Macondo. Buenas noches, siempre por cierto es un gusto recibirte, aunque siempre te recibimos en un plano más de la tragedia que se vive en Medio Oriente, que incorpora nuevos elementos o elementos como más recargados cada vez, y ahora hay que sumar al genocidio que se está produciendo en Gaza ya hace más de 20 meses, esta nueva guerra de los 12 días, llamó Trump. Hay una especie de alto el fuego, de tregua, pero de una cosa muy inestable, y estaría bueno analizar, Olga, contigo, en qué situación, primero, ¿era esperable este ataque de Israel? Y además, ¿era esperable una respuesta de la contundencia que le dio, que logró alcanzar a Haifa, a Tel Aviv, logró demostrar que tenía capacidad militar como para golpear?
intereses claves de Israel? Bueno, empecemos por ahí. Hola, es un placer estar con vosotros como siempre. Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? En la guerra esta de los 12 días, como la ha querido llamar Trump. Por un lado, vemos que Trump, como otros dirigentes y como en líneas generales pasa mucho en los temas geopolíticos y de política exterior, una cosa es lo que dice y luego lo que hace, ¿no? Y las palabras van por un lado y los hechos por otro muy a menudo. Trump ha querido presentarse como un hombre de paz, se llama un hombre de paz, mientras al mismo tiempo tiene un aumento del gasto militar a los integrantes de la cumbre de la OTAN. Él mismo, en su anterior mandato, era el presidente del gobierno cuando Estados Unidos asesinó a un general muy importante del régimen iraní y fue él quien se levantó de la mesa de negociaciones y quien rompió el acuerdo con Irán sobre el programa nuclear iraní en el año 2018, un acuerdo que había cerrado antes Barack Obama, ¿no? Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, queriendo presentarse como dice que es, faltando o tergiversando la realidad, como un hombre de paz, pues podía haber sectores, el mundo maga, que no se esperaban esto, ¿no? Y que de hecho se han mostrado sorprendidos. Y hemos visto como en los últimos días ha habido artículos, análisis y también declaraciones de periodistas muy trumpistas en Estados Unidos, muy seguidores de Trump, que abiertamente y públicamente criticaron a Trump por haber lanzado estos ataques ilegales contra territorio iraní. Aquí hay dos asuntos diferentes. Por un lado es Israel contra Irán. Comienza una serie de ataques ilegales porque ni estaban aprobados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni había habido provocación previa o ataque previo por parte de Irán a Israel, por eso eran ataques ilegales. Y después los ataques están de unos días, Netanyahu logra convencer a Trump y Trump lanza una serie de ataques con la excusa, con la justificación de querer destrozar instalaciones nucleares iraníes. Hay una cosa importante, cuando se habla de programa nuclear iraní o de instalaciones nucleares iraníes, no estamos hablando de armamento nuclear. Y creo que demasiado a menudo no queda claro, ¿no?, en los medios de comunicación. Es decir, cuando había un acuerdo con Estados Unidos, había una limitación a un porcentaje muy bajo de producción de uranio empobrecido con fines civiles. A partir de ese momento, Irán ha seguido y sigue siendo a día de hoy integrante del Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas, y lo que hay a día de hoy, según la propia agencia estadounidense, en el pasado mes de marzo, no hay indicios de armamento nuclear o de fabricación de armamento nuclear, y según el propio Organismo Internacional de la Energía Atómica, tampoco. Esto se ha producido, ahora ha habido en las últimas 48 horas en medios de comunicación estadounidenses y entre políticos estadounidenses mucha tensión porque la administración Trump asegura que ha logrado destrozar e inhabilitar el programa nuclear iraní, y hay otras fuentes que afirman que no. Se habrían producido daños, pero que esto no ha quedado totalmente inhabilitado. Por otro lado, Irán podría tener capacidad para volver a crear lo destruido. Ha habido asesinatos, muchos asesinatos, centenares de personas, científicos del programa nuclear iraní, sus esposas, sus hijas, gente civil, periodistas, porque hubo ataques a sedes de medios de comunicación iraníes. Irán contestó con capacidad para golpear sitios como Tel Aviv y provocó numerosos daños, y también ha habido bajas, pero bajas mucho menores. Estados Unidos intervino directamente antes de atacar Irán con un escudo pudo derribar misiles iraníes, y esta ha sido la tensión, que ha habido momentos de enorme gravedad y de muchísima tensión y de muchísimo temor, ¿no? Recordamos el secretario general de Naciones Unidas lanzando advertencias muy duras para lo que suele ser Naciones Unidas, afirmando que esto era insostenible, que había que buscar de manera inmediata una desescalada. Y en el mismo sentido, los relatores de Naciones Unidas independientes, más de 30 relatores independientes de Naciones Unidas, salieron enseguida a decir, ojo, que este ataque, tanto los israelíes como los estadounidenses, son ataques que están violando el derecho internacional. Ahora hay una tregua, hay un alto el fuego que es frágil. ¿Por qué? Porque Israel, en su empeño en perseguir ese sueño del gran Israel, que al fin y al cabo es un proyecto colonial,
con la ocupación ilegal y anexión de Palestina, pero también con la presencia israelí en el sur del Líbano, con la ocupación ilegal de nuevo territorio en Siria tras la caída de Bashar al-Assad, con ataques a 5 países en los últimos meses, sueña con poder tener un Irán mucho más debilitado, usa la excusa del programa nuclear para poder intentar derribar ese régimen iraní y poder no solo tumbar el régimen iraní, el gobierno iraní, sino también debilitar e incluso fragmentar el Estado iraní. Vemos que hay algunas similitudes, nada es igual, ¿no? La historia no se repite siempre de la misma manera, pero es verdad que hay algunas similitudes, por ejemplo, en la propaganda y en la narrativa argumentativa con respecto a Irak. Con Irak nos hablaron de las armas de destrucción masiva. Israel insistió mucho en ello. El primer ministro actual israelí, Netanyahu, primero estando en la oposición en 2002 y luego ya como primer ministro, habló ante el Congreso estadounidense en 2002 asegurando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y pidiendo y exigiendo la intervención y la invasión ilegal estadounidense, y después en 2015 pidiendo la anulación, el hecho de que no, o sea, que no hubiera acuerdo con Irán con respecto al programa nuclear. Entonces, aquel guión fatídico para justificar la invasión ilegal y la ocupación ilegal de Irak en 2003 tiene similitudes en este sentido, ¿no? En el uso de una narrativa que puede confundir a sectores de la población, que no se ajusta a la realidad y que se quiere usar para tratar de seguir justificando esta impunidad absoluta de Israel, mientras nos olvidamos de que el genocidio continúa en Gaza con asesinatos y matanzas diarias. Olga, gracias por estar en Macondo. Pensaba en lo que las similitudes en lo que pasó en Irak, por lo menos en términos de constructiva, instalaciones, y tal vez la pregunta sería, ¿qué fue lo que pasó para que se lograra esta situación de alto al fuego? Hay una pregunta central sobre Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos pareció como un escenario que no estaba buscando, tal vez, es una hipótesis, y que finalmente decía que hay un alto al fuego es Trump, y que incluso después se pone como irracundo cuando eso no se respeta, digamos, ¿no? Pero si uno viera que se abrió un escenario que finalmente puso en pausa o digamos, impedido de que llegara hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué pensás que pasó ahí? Decía que efectivamente iba a desembocar hacia algo mayor, pero hubo un freno de mano que dejó con una sumo de pausa, de momento de fuego, por lo menos. Bueno, yo creo que hubo primero presiones en el seno del propio equipo de Trump y de seguidores de Trump. Como decía antes, vimos a periodistas muy trumpistas y muy seguidores de Trump criticarlo, ¿no? Diciendo, Trump nos dijo que al contrario, Trump siempre se ha querido diferenciar de los neocon dentro de su partido republicano, a los que él llama belicistas, ¿no? Entonces, ha habido debates muy duros y muy intensos en los últimos días en el seno del Partido Republicano y en el propio interno de Trump y entre los periodistas de seguidores y habitualmente defensores de Trump. Eso por un lado. Por otro, no es... Claro, o sea, ¿cuál es el candidato de Israel? Es que, a ver, las aventuras neocoloniales en la región han sido absolutamente desastrosas, ¿no? Siempre se han usado excusas que realmente no se ajustan a la realidad porque en el fondo pues lo que se busca es o acceso a yacimientos o a rutas o debilitamiento del adversario. Y hemos visto muchas chapuzas, por no decir algo peor, ¿no? Porque evidentemente siempre se han hecho en los últimos 30 años en Oriente Próximo pues a través de ilegalidades y de crímenes masivos, con consecuencias absolutamente catastróficas para las sociedades de los países intervenidos, como puede ser Irak, como pudo ser Libia, como también ha ocurrido en Siria con la intervención de muchísimos actores regionales e internacionales, la introducción de armamento que crea escenarios y situaciones de una enorme violencia que se convierten en un polvorín y de los que después es muy difícil salir y conseguir acabar con el caos y con la inestabilidad. Por lo tanto, Israel sueña con ese cambio de régimen y, por ejemplo, uno de sus grandes candidatos es el hijo del Shah, Reza Pahlavi, que es un señor que desde los 18 años vive en Estados Unidos, que es gran seguidor del gobierno de Netanyahu, que en 2023, en abril, antes de los ataques de Hamas, acudió a Israel a reunirse con el gobierno de Netanyahu, que se hace eco siempre de los mensajes de Netanyahu, que lleva mucho tiempo haciendo un llamamiento para
la caída y la intervención para que se tumbe el gobierno iraní y sería, bueno, pues uno de los títeres ideales para Israel para ese post régimen iraní. Pero eso es un sueño bastante delirante porque lo que sería más probable que ocurriera si Israel, con la ayuda de Estados Unidos, lograra terminar con el gobierno y el régimen actual iraní, es que la Guardia Republicana iraní tomara el mando, ¿no? Porque al fin y al cabo es la que tiene las armas. Y podríamos ver, bueno, pues incluso el surgimiento de milicias procedentes de otras zonas. Hay que tener en cuenta que Irán comparte frontera con Azerbaiyán. ¿Cuál ha sido el papel de Azerbaiyán en los últimos años? También con respecto a Armenia. Por lo tanto, podrían surgir milicias armadas que hicieran frente, también armadas por Israel, como ha hecho Israel en otras zonas, ¿no? En el propio Gaza actualmente, y que provocaran ese caos, ese debilitamiento, esa fragmentación y esa guerra a pequeña escala luego interna posteriormente. Cualquier persona sensata esto le daría mucho miedo. ¿Es Trump sensato? Pues no, sabemos que no, y además es un señor muy contradictorio que va muchas veces improvisando guiones sobre la marcha, ¿no? Y siempre regateando. Pero esa es una realidad que está ahí, es un riesgo enorme. Irán es un país muy grande, Irán es un país que a pesar de las sanciones que lleva sufriendo desde hace años impuestas por Estados Unidos con la excusa de su programa nuclear, pero también hay sanciones impuestas por la Unión Europea, que sería interesante analizar el doble rasero nuevamente de la Unión Europea, ¿no? Ante estas cuestiones. A pesar de todo eso, bueno, pues tiene capacidad para tener una clase media potente y tiene capacidad para un programa nuclear y tiene capacidad para no haberse derrumbado, que ya bastante suficiente es en un contexto en el que la presión contra Irán es enorme. Podemos saber, o sea, podemos pensar, no hace falta saber mucho para pensar que, bueno, existe un grave riesgo de que sea un verano caliente en la región, no solo ya en los territorios ocupados palestinos, que sin duda con el genocidio en curso, pero que esta tensión está ahí, en cualquier momento puede volver a resurgir un segundo capítulo. Estados Unidos lleva mucho tiempo queriendo mostrarse como la gran potencia que lleva las riendas en la región y que tiene la última palabra. Es el gran aliado de Israel en la región, el país del mundo que más ayuda militar anual recibe de Estados Unidos, fija, es Israel. Y el segundo, Egipto. Estados Unidos está financiando y facilitando el genocidio en Gaza y ha permitido la impunidad absoluta de Israel hasta día de hoy. Hay un antes y un después en la región marcado por los hechos ocurridos en 1956. En 1956, Israel, con Francia y Reino Unido, invadió Gaza e invadió el Sinaí egipcio cuando el presidente egipcio de entonces, Abdel Nasser, nacionalizó el canal de Suez, ¿no? Que es una vía comercial de importancia estratégica enorme. Ante esa invasión, el presidente estadounidense de entonces, Eisenhower, reaccionó, adoptó sanciones contra Israel, incluso se movilizó con medidas de presión diplomáticas y políticas, incluso impulsando resoluciones en Naciones Unidas, suspendió relaciones económicas con Israel y lanzó una enorme advertencia tanto a Londres como a París como a Tel Aviv, diciéndoles, a ver si os enteráis que después de la Segunda Guerra Mundial las cosas han cambiado y ya no sois vosotros, París y Londres, los dueños de la región ni las potencias neocoloniales, sino yo. Londres y París entendieron el mensaje, se retiraron del Sinaí de Gaza y meses después también se retiró Israel. Hay un gran consenso académico, historiográfico sobre este episodio para señalarlo como el episodio en el que Estados Unidos queda claro que es el nuevo gran hegemón internacional y sobre todo en Oriente Medio. Y a partir de ese momento siempre se ha necesitado el visto bueno de Estados Unidos para Israel, siempre lo ha buscado, ¿no? Y ha contado con ello. Por lo tanto, sería muy ingenuo pensar que las cosas que hace Israel no las hace a espaldas y contra la voluntad de Estados Unidos. Por supuesto que puede haber forcejeo en negociaciones sobre determinados asuntos, pero Israel no habría lanzado estos ataques si no supiera que Trump podía permitírselo o que incluso en un momento dado podía entrar en escena lanzando también esos ataques ilegales que lanzó la semana pasada. Olga, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Estabas diciendo que el doble rasero de la Unión Europea merecía
un análisis aparte. Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Porque una ve cómo se han estado comportando los países europeos frente al genocidio en Gaza en estos últimos casi 2 años, vamos a cumplir, ¿no? Mirando para el otro lado. Y decía, no pueden caer más bajo, ¿no? De repente surge o sea, Estados Unidos ataca a Irán y la estrategia comunicativa es como un ejercicio de nado sincronizado en el que dicen que Irán nunca tiene que hacerse con la bomba nuclear. Irán era una amenaza existencial que debía ser atacada. Ni una palabra sobre lo que ha hecho Estados Unidos. Y dices, ¿por qué este cierre de filas en torno a Estados Unidos? Incluso en los momentos en los que hay una tensión con Trump, hay un chantaje por parte de Estados Unidos relacionado con los temas de la inversión en defensa, en guerra, ¿no? Por parte de los países de la OTAN, está chantajeando con el tema de aranceles y ataca a Irán y cierran filas y dicen, no, Irán no tiene que hacerse con la bomba y queremos ser claros. Era como un día en que en una hora todos los líderes de la Unión Europea han mandado un tuit prácticamente calcado. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a usar un eufemismo, porque decir que Europa es un protectorado de Estados Unidos se me queda corto, ¿no? Porque protectorado implica que habría buena voluntad para proteger, ¿no? Cuando Estados Unidos solo mira por sus intereses, pero realmente hay un seguidismo europeo de las políticas exteriores estadounidenses que hacía mucho tiempo que no veíamos. Volvamos a Irak en 2003. Ante la invasión ilegal de Irak, hubo una Alemania y una Francia que dijeron no. Dijeron no. Estados Unidos no obtuvo el apoyo, ¿no?, de Francia y de Alemania. Y se dijo no a la guerra, no a la invasión ilegal. Y hubo una política propia europea buscando intereses propios. ¿Dónde está ahora esa Europa? No pretendo mitificar la de 2003, pero bueno, había voces más sensatas, ¿no? Haciendo política, que hacer política es mirar por el interés de los estados propios y de las sociedades propias. Y en estos momentos vemos que hay un régimen de escalada militar porque se adquiere armamento siempre para usarlo o para venderlo. Eso implica una escalada en algún lugar del mundo. Y este es el guión de Trump. Estados Unidos tiene petróleo, tiene gas, lo que busca es clientela para adquirir, nueva clientela para colocar su gas, ¿no? Para vender su gas y también para vender armamento, porque en vez de buscar un modelo alternativo y asumir que el modelo actual en el que se está moviendo el mundo es un modelo finito, que además hace un gran daño al planeta y que tiene fecha de caducidad, se ha adoptado una huida hacia adelante, una especie de saqueo final en el que la guerra de gran intensidad o de baja intensidad, o la represión o el control coercitivo en todas sus formas, se usa como medio para acceder a yacimientos o a nuevas bolsas de clientelas y como fin en sí mismo para mantener un ritmo vertiginoso de producción y de consumo. Si tiene que ser a costa de la guerra, pues a costa de la guerra. Y ante ello, la Unión Europea adopta doble rasero y dice sí, de una manera absolutamente sumisa, cuando además la sumisión nunca es respetada, es la peor de los métodos para poder negociar y obtener algo en pos de intereses propios. Y esto es lo que está ocurriendo. Hemos visto cómo en estos días se producían varios episodios a la vez, ¿no? Y todos hay que mirarlos en su conjunto. A tan solo 2 días o 3 del inicio de la cumbre de la OTAN, era cuando Estados Unidos se elegía para lanzar esos ataques ilegales contra Irán. Y hemos visto cómo a día de hoy la Unión Europea sigue sin adoptar ninguna sanción, sin suspender relaciones comerciales o armamentísticas enteramente con Israel, a pesar del dictamen inédito e histórico de la Corte Internacional de Justicia del pasado mes de julio, que pide a los Estados miembros de Naciones Unidas medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que puedan contribuir a la ocupación ilegal israelí, ni siquiera a las masacres, a la ocupación ilegal. A día de hoy, buena parte de los estados están ignorando este dictamen, pero, por supuesto, la Unión Europea y todos los estados en su conjunto, a pesar de que tienen soberanía y, por lo tanto, podrían adoptar medidas y decisiones propias al margen de la Unión Europea y de Ursula von der Leyen, pues no lo han hecho. Esas relaciones comerciales se mantienen. Yo hoy mismo publico
como está previsto que salga otro barco, por ejemplo, de Barcelona la próxima semana, cargado con barras de acero para una empresa armamentística israelí. Y, y sin embargo, pues vemos cómo desde hace años la Unión Europea sí que ha estado dispuesta, siguiendo las políticas estadounidenses y sin pensar en sus propios intereses, a adoptar sanciones contra Irán, sin querer erigirse, sin intentar erigirse como un actor propio con capacidad de negociación con estados que son geográficamente más cercanos a Estados Unidos, que están en la propia Europa o cerca o que están en el Mediterráneo, y sin explorar e intentar abrir espacios para las vías de negociación y para la vía diplomática frente a la ley, del más fuerte o la ley del más dispuesto a usar la fuerza bruta, que es la ley que están tratando de imponer Israel y Estados Unidos y con la cual se han abierto nuevos espacios de impunidad en el mundo que lo están cambiando todo. Este doble rasero también lo hemos visto ante la invasión rusa de Ucrania y el genocidio en Gaza. Europa adoptó sanciones desde el primer día y, sin embargo, con respecto a la ocupación ilegal sistemática, a la anexión ilegal sistemática de territorio palestino, al apartheid que lleva años, muchos años aplicándose y frente al genocidio actual que Israel está ejerciendo contra la población de Gaza y ese aplastamiento que también está ejerciendo en Jerusalén Este y en Cisjordania, pues no hay ni sanciones ni medidas. Y vimos cómo no hace tantas semanas Israel incluso participaba en el concurso de Eurovisión. Con respecto a Irán, hay otro aspecto muy interesante, ¿no?, que debemos tener en cuenta, que es un ejemplo más de tantos que ha habido en Oriente Próximo, ese lugar que, evidentemente, por ser lugar de paso de rutas interesantísimas que unen Asia con Occidente y por tener también yacimientos de gas y de petróleo, pues ha sido siempre un lugar muy intervenido, como lo sigue siendo actualmente por esa razón también. No hay que olvidar que Netanyahu ha presumido de querer trazar nuevas rutas, oleoductos y gaseoductos a través de su territorio y de territorio anexionado. Hay rutas a través de las cuales China también transporta minerales críticos hacia Occidente, y la voluntad de tener control de esas rutas o de poder anular el control de adversarios de esas rutas también es algo que está presente en todo este escenario. ¿Qué ocurrió en 1953 en Irán? Y con esto termino. Bueno, pues hubo un golpe de Estado impulsado por Londres y por la CIA para tumbar al gobierno de Mossadegh por aquel entonces, que había sido un gobierno elegido democráticamente, en libertad, en un Irán próspero, donde había bueno, pues políticas en busca de igualdad social, donde las mujeres tenían bastante libertad y donde Mossad decidió nacionalizar el petróleo iraní, que por aquel entonces estaba controlado por una empresa británica que mayormente era propiedad del gobierno británico. Esa nacionalización del petróleo iraní tuvo una respuesta por parte de la CIA y de Londres para impulsar ese golpe de Estado. Hay documentos a día de hoy ya desclasificados que confirman aquello. Y tras ello, bueno, pues el gran hombre de Estados Unidos en la región fue el Shah, que fue un señor que gobernó con gran autoritarismo y sin las medidas económicas, políticas que en aquel momento necesitaba la sociedad, y eso desembocó en rebeliones, en manifestaciones, en protestas, en movilizaciones, en las que la izquierda iraní tuvo un gran protagonismo al principio, pero aquello quedó absorbido finalmente, pues, por los movimientos islamistas con la llegada del exilio francés de Jomeini, del ayatolá Jomeini por aquel entonces. Olga, vos desplegás una cantidad de temas que yo trataría, como no puedo abarcarlos todos, voy a tratar de ir a lo de Irán, pero las cosas que se han visto de la OTAN en las últimas horas, por ejemplo, esas muestras de Mark Rutte, de decirle daddy a Trump, y el propio chat que Trump eh, reveló, es impresionante, es como que algo que te deja medio paralizado. Pero vamos un poco a esto, a la situación que queda en el Medio Oriente. ¿Te parece que la respuesta iraní reveló vulnerabilidades que han afectado al pueblo israelí? O sea, yo esperaba que la cúpula de hierro que tan propagandeada estaba bancara todo, pero lo cierto es que en estos 12 días Irán logró golpear Tel Aviv, Haifa, logró con estos misiles hipersónicos realmente atravesar todas las capas
de defensa antiaérea israelí y la aportada por otros países como Estados Unidos. ¿Eso no te parece como sorprendente? Y lo sumo, lo que hizo Irán luego del ataque de Estados Unidos cerrando el Hormuz, ahí el Golfo Hormuz, ¿no te parece como que demostró un poderío? A mí me da esa impresión, tal vez estoy muy equivocado, pero un poderío militar y estratégico tal vez que yo no esperaba, pero no sé cómo lo ves tú. Irán ha tenido capacidad para hacer daño a Israel, claramente, y ha podido destruir y provocar daños, matar a gente y tener a una sociedad israelí con su espacio aéreo cerrado, sin poder volar. Solo se podía salir a través de vías terrestres por Egipto o por Jordania y con la gente en los sótanos o en los búnkeres tratando de protegerse de los ataques iraníes. Sin la protección militar estadounidense a través del escudo que desplegó Estados Unidos para ayudar a Israel a tumbar esos misiles, los daños habrían sido mucho mayores. Eso es una constatación clara. Ahora bien, no es lo mismo. Por eso Israel quiere contar con la ayuda militar estadounidense. Por eso Netanyahu lleva mucho tiempo pidiendo a Estados Unidos que entrara en escena. Incluso cuando inició sus ataques ilegales contra Irán hace 12 días, lo hizo cuando quedaban tan solo 48 horas de una nueva ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre Irán y Estados Unidos. Con esos ataques logró paralizar esa ronda de negociaciones y con esos ataques también buscaba arrastrar a Estados Unidos y decirle a Estados Unidos, oye, tú vas a mostrar a tu gente, a tu electorado y al mundo que nos vas a dejar solos aquí, ¿no? Para poder conseguir los objetivos militares y políticos que Israel está buscando con respecto a Irán, Israel necesita a Estados Unidos. Es decir, no es lo mismo un enfrentamiento entre Israel e Irán que un enfrentamiento entre Israel contando con la ayuda militar con la que ha contado en este episodio que acaba de pasar o con la ayuda militar con la que aspira a contar, porque Israel incluso desearía el apoyo militar terrestre de Estados Unidos porque sería la única manera de garantizarse. Ellos dicen que el fin del programa nuclear, pero bueno, sería la única manera de garantizarse la caída del régimen. Por lo tanto, resumiendo, Irán tiene capacidad, y lo ha demostrado, para dañar a Israel. Y esta es una de las razones por la que también, de momento, este episodio primero ha terminado, que no significa que no vaya a haber más. Ahora bien, en un enfrentamiento a largo plazo, ambos países quedarían muy dañados, pero si Israel sigue contando con esa alianza y ese apoyo sistemático y esa financiación de Estados Unidos, el país que saldría perdiendo y que estaría más debilitado sería Irán. Por eso Irán siempre ha intentado también negociar, por eso siempre ha estado sentado en la mesa de negociación, por eso ha buscado acuerdos y sigue buscando acuerdos. Fue muy sorprendente, y con esto retomo también la pregunta que me hacía Ina, ver cómo hubo países europeos que tras los ataques ilegales israelíes pedían a Irán volver a la mesa de negociaciones. Irán nunca se había ido, ni se había levantado de la mesa de negociación. Irán siempre ha estado ahí, buscando llegar a acuerdos y buscando una nueva ronda de negociaciones. Y el E3, que son los ministros exteriores de Francia, de Alemania y de Reino Unido, junto con Ursula von der Leyen, a la que nadie ha elegido, y con Kaja Kallas, hacen un quinteto bastante peligroso que ha estado apoyando los ataques ilegales israelíes, que sigue apelando a lo que llaman el derecho a defenderse de Israel, sabiendo que es un argumento para justificar el genocidio, siguen apoyando y mostrando apoyo a Israel públicamente y también a Estados Unidos, y apoyaron estos ataques e hicieron esa apelación en vez de a la potencia que ha atacado ilegalmente, que es Israel, hicieron la apelación al país que ha sido atacado ilegalmente, en un delirio y una patada al derecho internacional y a todas las resoluciones bastante contraproducente para los intereses de muchos estados europeos. Por lo tanto, en Europa también está pasando una cosa añadida, ¿no? Que vemos cómo hay algunos estados
que tratan de erigirse como portavoces de los 27 países de la Unión Europea, primando y priorizando sus intereses en detrimento de los intereses de algunos otros estados, como pueden ser algunos estados del sur de Europa y, por supuesto, en detrimento de la mayoría social europea. Olga, muchísimas gracias por tu tiempo, siempre tan didáctica, siempre es un honor tenerte. Como decía Leandro, una pena, ¿no? Que lo hagamos en momentos que parecen ya acercarnos al fin del mundo prácticamente. Muchas gracias y nos vemos en uno de los siguientes Macondos que vengan. Es un placer siempre estar con vosotros y poder hablar con calma y con profundidad. Muchas Gracias. gracias. Bueno, nosotros nos vamos ahora a la pausa, como siempre, y luego seguimos con nuestra América. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos acompañan. Vamos a meternos entonces con Chile, porque este domingo tendrán elecciones primarias. Las primarias anticipan las elecciones de noviembre de chilenas, pero verdaderamente serán primarias dentro de la izquierda, que es la que va a dirimir sus candidaturas, cuál va a ser su candidatura el próximo fin de semana. Nos acompaña Pablo Borges desde Chile para analizar lo que podemos esperar para este fin de semana, cuál es la concurrencia además que podemos esperar, si se espera una participación de qué tipo, a quién podría estar favoreciendo además lo que dicen las encuestas, los sondeos de opinión pública hacia este domingo. Bienvenido Pablo, gracias por acompañarnos en Macondo. Creo que estás muteado. Conversar. ¿Se escucha bien? Ahora sí. Ahora sí. Sí. No. Muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de comentar lo que puede suceder el día domingo. Tenemos una primaria, como tú bien señalabas, donde cerca de 15 millones de electores en Chile están llamados a las urnas en un proceso de voto voluntario. Como bien señalabas, solamente la izquierda compite en estas primarias. El oficialismo del presidente Boric, vale decir, donde compiten distintos candidatos. Tenemos 4 candidatos. Por un lado tenemos a Carolina Toá, ex ministra del Interior, que representa a lo que se llama socialismo democrático, de los partidos socialistas, por la democracia radical, y también donde se ha incluido la democracia cristiana, que no es parte del gobierno, pero sí ha llamado a votar por esta candidatura.
Carolina Toá es una política de trayectoria y experiencia, ha desempeñado múltiples cargos, fue la ministra del Interior del presidente Boric, y también los sondeos indican que tendría una competitividad importante de cara a una segunda vuelta. Pero asimismo también fue una ministra de áreas sensibles del gobierno del presidente Boric, donde el presidente tiene bajo apoyo, como por ejemplo la seguridad específicamente. Y también una candidatura que se ha asociado con la vieja concertación y también como una candidatura de poca cercanía. Por otro lado, tenemos a Janet Jara, que es la ex ministra del Trabajo, representante del Partido Comunista, quien en su rol de ministra del Trabajo logró grandes acuerdos como la ley de las 40 horas y también el reajuste del salario mínimo. Y la reforma de pensiones, que es su gran logro dentro del gobierno. Pero a su vez carga con ciertos elementos que le han imputado a otros candidatos, como su presencia en el Partido Comunista. Se ha acusado de parte de Janet Jara un anticomunismo respecto a los ataques que ha recibido, y también de parte de sus contendores posiciones poco claras frente a las situaciones de Cuba o Venezuela. Y también se le imputa una poca competitividad de cara a una segunda vuelta. En tercer lugar tenemos a Gonzalo Vinter, que es diputado por Santiago, representante del Frente Amplio, que es del partido del presidente Boric, que es un diputado joven, es el más joven de los 4 candidatos, pero que ha mostrado últimamente, tal indican los sondeos, una campaña un tanto desdibujada, con ataques respecto a que su espacio político representa todo lo que ha sido o una supuesta inexperiencia del gobierno del presidente Boric al ser un presidente nuevo y joven. Y finalmente tenemos a Jaime Mulet, que es diputado por la región de Atacama, del partido de la Federación Regionalista Verde Social, que es el candidato menos conocido de los 4 y que representa una mirada regionalista respecto al proceso de primarias. Pablo, Sí. sigue. Perdón, no, sigue, sigo escuchando, luego voy con otra pregunta. No, sí. Los sondeos de opinión, si bien es una primaria, no tenemos una gran variedad de sondeos de opinión, si bien han existido, tenemos empresas como CADEM, que han realizado una medición general respecto a todos los candidatos que concurren en el proceso de presidenciales de este año, y de la Universidad del Desarrollo, que hacía una medición de primarias respecto a este proceso. ¿Y qué tenemos respecto a la elección del día domingo? Un cuadro de incertidumbre, donde principalmente los sondeos indican que hay 2 principales candidaturas. Una candidatura de Carolina Toá, que se asocia con la centroizquierda, o más bien asociada al centro, y la candidatura de Janet Jara, asociada más a una izquierda tradicional, respecto al cuadro de una alianza de centro-izquierda. Ahora estamos en un periodo de veda electoral, 15 días antes de la elección no se pueden difundir sondeos de opinión, entonces eso nos genera una incertidumbre respecto al resultado y también a cuánta gente va a participar. Va a haber más participación. Una elección con mucha participación significa un espaldarazo, un apoyo al gobierno del presidente Boric, en un cuadro general donde la aprobación al gobierno no se ha movido en el último tiempo, y por 1 o 2 años, es la barrera del 30%, un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, pero ese es más o menos el cuadro de apoyo al gobierno. Pero estos sondeos de opinión han mostrado un fuerte crecimiento de la candidatura de Janet Jara, específicamente la encuesta de la Universidad del Desarrollo, donde ella se encuentra en el último sondeo por sobre el 40% frente a la candidatura de Carolina Toá, que está en torno al 34-35%, y Gonzalo Vinter con un 21%, y finalmente el candidato Jaime Mulet con un 5%. En una medición general que ha realizado la empresa CADEM, Janet Jara marca 8 puntos en el cuadro, si se comparan a todos los candidatos, Carolina Toá con 7, Gonzalo Vinter con 5, y no hay una estadística significativa de la marca de esa encuesta respecto al candidato Jaime Mulet.
pero esto es midiéndolo frente a todos los demás candidatos. Eso nos indican los sondeos de opinión y la incertidumbre, como bien dicen ustedes, es cuánta gente va a concurrir a votar. La interrogante de si el oficialismo es capaz de convocar a su militancia, a sus bases, a sus apoyos en una elección, como bien se señala, que tendrá una alta incertidumbre respecto al resultado. Pablo, muchísimas gracias por ese cuadro tan completo. Quería preguntarte un poco sobre el gobierno que está acercándose a su fin, ¿no? Chile está a unos meses de elegir su presidente, su nuevo gobierno, de las presidenciales. Y estamos hablando de un presidente y de un proceso que empezó como algo muy inspirador, ¿no? Que salió de las protestas sociales, del estallido, y que desde la izquierda pues suele ser calificado como una decepción, ¿no? Que no ha podido, pues, la constitución, que no ha podido ser cambiada, el proceso constituyente, etcétera, etcétera. Yo quería un balance, si podemos hacer un balance objetivo. ¿Qué se ha hecho bien? Porque se habla mucho, ¿no? De lo que se ha hecho mal, pero ¿qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien también en estos años de gobierno de Gabriel Boric? Tú mencionabas, por ejemplo, esa ley de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué más se podría destacar? Y cómo es ese balance de estos años que hemos visto de Boric al mando. Bueno, si bien tú mencionabas el contexto en que Gabriel Boric llega a la presidencia y ha desarrollado su gobierno, específicamente marcado por el primer proceso constituyente que triunfó el rechazo a la nueva constitución con un contundente 62% y posteriormente un nuevo proceso constituyente para poder llegar con una nueva Carta Magna, el cual también fracasó y también fue asociado a un fracaso respecto a la principal figura de la oposición, que es José Antonio Kast, quien hoy día es un candidato de extrema derecha, quien obtuvo la mayoría en ese proceso constituyente y se vio nuevamente truncado. El gobierno del presidente Boric, como bien yo señalaba, ha mostrado ciertos logros que, a mi juicio, son logros que no han sido percibidos en los sondeos de opinión o en las distintas mediciones que se han realizado como logros sentidos por parte de la ciudadanía, pero que el gobierno los ha presentado como logros importantes. Por ejemplo, ya mencioné en el área laboral la reducción de la jornada laboral con las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo, y también la reforma de pensiones, que es un gran proyecto de este gobierno, pero que había sido discutido desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, la reforma de pensiones era un proyecto que todos los anteriores gobiernos habían presentado como algo que iban a hacer, y recién en este gobierno, ya cerca de casi 15 años, ve la luz. Y otro elemento importante que, por ejemplo, ha realizado el gobierno del presidente Boric es el Ministerio de Seguridad. Hoy día Chile se ha enfrentado como una de las principales demandas ciudadanas el control de la seguridad y el orden público en un contexto de creciente inseguridad, en donde Chile es el país del mundo que más miedo tiene. Entonces, esa es una demanda sentida. Y el Ministerio de Seguridad viene a poner en relieve, a poner como prioridad de parte del gobierno esa demanda, pero recién está comenzando. El Ministerio lleva cerca de 2 meses de implementación. Entonces son, a mi juicio, logros que hoy día, si bien no son percibidos, tiendo a pensar que a largo plazo son políticas públicas o implementación de políticas de Estado que van a ser sentidas en un futuro más largo de lo que es la inmediatez del día a día. Pablo, gracias por estar en Macondo.
quería consultarte sobre el clima social. ¿Cómo ves que está el ánimo en eso que podría llamarse la sociedad, o por lo menos en el terreno del debate público, de la voluntad de cierto entusiasmo que ves en una población oficialista, de izquierda, de centro para votar este domingo y en general hacia noviembre? Digo esto porque han habido varias elecciones en estos años, han habido dos reformas que no fueron. ¿Cómo estás percibiendo ese termómetro? Bueno, hay que mencionar que a partir de el primer proceso constituyente, el plebiscito de salida, se implementó un nuevo régimen respecto a los procesos eleccionarios, vale decir, un régimen de inscripción automática y voto obligatorio. Sin embargo, respecto a los procesos de primaria, el voto sigue siendo voluntario, por lo tanto, depende de quienes concurren a esa elección, de los partidos y de las fuerzas políticas que están compitiendo, la movilización respecto al proceso de primarias. En ese sentido, se manifiesta, los últimos sondeos manifiestan que cerca de un 25 o 26% manifiesta disposición a participar del proceso eleccionario, lo cual, si bien es una cifra un tanto alta respecto al padrón electoral, estaríamos hablando de que si hay una manifestación de un 25%, cerca de 3.750.000, 3.800.000 personas podrían llegar a votar, pero lo que se ha visto últimamente respecto a estas encuestas es que hay una sobredeclaración respecto a las personas de participar. Yo creo que hay un clima electoral que han cubierto tanto los medios tanto los medios digitales como medios escritos y también redes sociales, de incentivar la participación. También han habido campañas del Servicio Electoral, que es el organismo encargado de organizar las elecciones, informando de que existe un proceso de primaria, y por tanto yo creo que vamos a tener una participación importante, quizás no una participación extremadamente grande, pero sí una participación significativa respecto a lo que significa esta participación electoral en el contexto chileno, donde antes del voto obligatorio teníamos porcentajes de participación muy bajos, muy bajos. Pablo, ¿cómo en la interna de la izquierda, Unidad por Chile, del sector, ya sea el oficialismo, que es la que va a ser realmente competitiva, esta polarización que se está dando entre Toá y Janet Jara, primero, ¿te parece que contribuye, es atractiva para los votantes, puede superar quizá la votación que hubo en la primaria anterior, aquella entre Boric y Daniel Jadwe, de Apruebo Dignidad? Y en ese caso, ¿eso a quién conviene? ¿Hay algún tipo de especulación en ese sentido? Se suele decir que si votan muchos, entonces eso conviene a los candidatos más de centro, en este caso quizá Toá, o si vota más el núcleo duro, conviene más a los candidatos más a la izquierda. ¿Hay especulaciones de ese tipo? ¿Hacen algunos de los analistas, los politólogos como vos, sobre qué podría significar o a quién podría beneficiar una u otro tipo de participación? Sí, o sea, hay muchas especulaciones respecto a quién favorece la participación o qué candidaturas se ven beneficiadas de esta. Por mi parte, considero que un cuadro de alta participación no beneficiaría directamente a la candidatura de Carolina Toá, pero sí le agrega incertidumbre respecto al resultado. No es que una participación excesiva vaya directamente a fortalecer una candidatura en frente de otra, pero sí yo creo que mayor participación le agrega más incertidumbre al resultado. Claramente, el resultado que vayamos a tener este domingo pone interrogantes respecto a cuál va a ser el desempeño o cuál va a ser el comportamiento de estas fuerzas que compitieron en esta primaria respecto a la elección general. Yo veo respecto a un proceso que ha pretendido ser unitario, ha pretendido tener un comportamiento respetuoso entre los candidatos. Sí veo que posterior a la elección, para el espacio derrotado, vale decir, un espacio que va a quedar huérfano respecto a la elección general,
se va a parar una candidatura, ya sea una candidatura de centro, si llega a ser derrotada Carolina Toa. Esto se ha manifestado de manera abierta por dirigentes de la Democracia Cristiana, que es un partido que, si bien no es de gobierno, hoy día sí está apoyando la candidatura de Carolina Toa, y también a la izquierda, en caso de perder Janet Jara. Se han posicionado otras figuras como personas que vayan a capturar ese voto, que va a quedar en teoría huérfano respecto al cuadro general, como por ejemplo lo es la candidatura de Marco Enrique Ominami, o la candidatura del gobernador una eventual candidatura del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Pablo, muchísimas gracias por tu análisis. Vamos a estar pendientes de lo que pasa este domingo y nuevamente gracias por este panorama tan completo de lo que está pasando en Chile. Gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz de comentar más resultados y tendencias en una próxima ocasión. Gracias. Pues la vamos a aprovechar sin duda alguna. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Luego. Gracias. Bueno, ¿Cómo quedan ¿Cómo la ven? Perdón. 3 minutos, ¿no? Un Digo que montón. nos quedan ¿Cómo 3 la ven? minutos si quieren. Hagamos pronósticos. A ver qué les dice A mí, su... no sé qué opinarte, porque a mí la polarización que hay entre Toá y Janet Jara, que además atrás tiene también un poco la interna del propio Partido Comunista, porque Janet Jara es la candidata, pero el comité central lo ganaron las fuerzas de Daniel Jadwe, que representa quizá el sector más duro y que por otra parte en los últimos días le dieron la domiciliaria, ¿se acuerdan? Todo el caso Farmacia, ese lofer que nosotros analizamos acá, y que yo veo a Toá tirándoselo arriba a Jara, ¿no? Medio desesperada la veo también a Toá. Pienso que Jara tiene, a mi gusto, tiene más chances de salir en la interna, pero que ese tipo de ataques después en una elección, donde ya es una elección durísima, con la derecha y una ultraderecha, eh, la verdad que me parece un escenario complejísimo. Ahora, creo, no sé qué opinan ustedes, que Jara tiene un poquito más de chance. Capaz que en la penca yo pienso que tiene Janet Jara más posibilidades de ser elegida como la candidata. No sé. Bueno, vamos a ver esta Sería... cobertura mediática, esta campaña que le están haciendo, porque hace poco me enteré que como RT en español empezó a emitir en los medios públicos de Chile, casi que están ya sacando la mano de Moscú, que supuestamente, obviamente, favorece a Janet Jara. Ya están con ese tema. O sea, es una primaria oficialista, ¿no? Creo que es el primer punto para señalarlo. Las 4 fuerzas que están ahí son fuerzas de gobierno. Evidentemente la medición de Boric no es buena, porque Gonzalo Winter es, para mí, cuando habla, es un buen esgrimista de la palabra. Pero a todas luces hay un peso del oficialismo que es difícil, ¿no? Y el Partido Comunista tiene como más, tal vez, como márgenes para maniobrar en somos, pero tampoco somos del todo, ¿no? En ese sentido, no somos el gobierno, somos una fracción del gobierno. Sería una invasión en la primaria del 21, donde finalmente ganó la fuerza de Frente Amplio y el PC quedó atrás, y si llegara a pasar eso, claro, el discurso de Carolina Toá es un discurso, estaba viendo varios programas, ¿no? Como casi como de voto útil, como no voten a Jara porque el Partido Comunista nunca va a ser presidente de este país. O sea, es como un voto perdido, porque si Jara sale electa en la primaria, se sabe que va a perder, porque nunca votaría a un comunista. Lo cual es un discurso muy ideológico, muy como se da por hecho que, pero está yendo por ahí. Ahora hay que ver, y después las encuestas, confiar es por lo menos frágil, ¿no? Hay que tenerlas ahí como indicativos, pero suelen pifiarla, para decirlo llanamente. Suelen pifiarla y con esto nos vamos a despedir hasta el jueves. ¡Qué bien!